Napoleón, como siempre, un gusto saludarte igual que la audiencia. La pregunta de si cae el régimen venezolano arrastraría al régimen cubano y al nicaragüense no es una pregunta de una respuesta fácil. Hay muchas aristas en este tema. Evidentemente Venezuela, sobre todo en la era Chávez, gracias a los petrodólares, pues a punta de petrodólares financió muchos de estos gobiernos. No solo Cuba, Nicaragua, también buena parte de Bolivia y muchas pequeñas islas del Caribe. Por eso es que cada vez que había una votación en la OEA para discutir el tema venezolano, este era bloqueado porque estas pequeñas islas tienen igual derecho de voto y pesa lo mismo el voto de San Kitts and Nevis que el voto de Brasil. Sumado a la interferencia que hizo el gobierno de Chávez en los gobiernos de Brasil con Lula y con Dilma y en los gobiernos de Argentina con Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, eso se acabó. Venezuela está en una crisis enorme. Su producción petrolera, por la ineficiencia y la ineficiencia enorme del régimen, pues ha venido en caída libre, los precios también bajaron. Entonces esto le ha cerrado el dinero que regalaban a manos llenas por buena parte del mundo. Ahora, Cuba durante muchísimos años vivió y sobrevivió con la que la Unión Soviética les enviaba. Cuando se acaba la Unión Soviética, ellos pasaron un periodo dificilísimo, pero lograron resistir los Castro y ahí estaban y ahí siguen estando todavía los Castro. Luego consiguieron al señor Chávez que los financió y los auxilió. Cuando muere Chávez y asciende Nicolás Maduro y comienza el país a deteriorarse a un paso muy acelerado, en el marco de las conversaciones de paz que se hacían entre Colombia y la FARC en Cuba, en paralelo, Cuba negociaba con los Estados Unidos, que era uno de los países que estaba allí como garante de ese diálogo de paz entre Colombia, el Estado colombiano y la FARC. Y negociaron al extremo de que, bueno, Estados Unidos en la era Obama les dio toda una serie de concesiones, abrió embajadas, etcétera, etcétera. Es decir, Cuba ya estaba preparando una alternativa ante la caída de Venezuela. Con la llegada de Trump esto se modifica y por supuesto Cuba tiene que retroceder y Trump retrocede en muchas de las medidas que tomó Barack Obama y congela otras. Entonces, se podría pensar, si se piensa simplistamente, bueno, si cae el régimen venezolano, cae Cuba, cae Nicaragua, no es tan así. ¿Por qué? Bueno, porque la geopolítica mundial ha estado cambiando y hoy en día la incidencia de Rusia y de China en muchos países es enorme. En el caso venezolano, China y Rusia son dueños prácticamente de todo hoy en día. China ha estado regalando dinero a manos llenas e invirtiendo en proyectos en muchos países de Latinoamérica, buscando ampliar su incidencia. Y en esta crisis que tiene Venezuela, que afecta por supuesto a Cuba y afecta a Nicaragua, las revueltas de Nicaragua, ¿por qué son? Son porque su economía entró en crisis. ¿Por qué entró en crisis? Bueno, porque durante 12 años vivieron de la bonanza petrolera que les dio Venezuela. Eso se acabó, la economía entró en crisis y entonces los empresarios que durante 12 años se la pasaron muy bien, pues entonces protestaron. Ahora, Rusia y China van a incidir en estos países porque les interesa. ¿Y por qué les interesa? Porque es una medida de presión hacia los Estados Unidos. De alguna manera, estar tan cerca de los Estados Unidos como en Cuba o estar en Nicaragua y ejercer presión sobre el Caribe
los lleva a ellos a marcar territorio y a aumentar su incidencia en la política mundial. Y hay cosas particulares que uno ve que le llaman poderosamente la atención. Por ejemplo, ¿qué sentido tiene que Rusia esté haciendo una embajada en la ciudad de Panamá casi tan grande como la que tiene Estados Unidos? Pero con otra particularidad, están haciendo una embajada que tiene 4 o 5 pisos hacia abajo. Si ustedes conocen Panamá, Panamá tiene un nivel freático muy bajo, es decir, usted excava un par de metros y consigue agua. Por eso es que todos los edificios en Panamá, los estacionamientos son aéreos, son desde el piso 1 hacia arriba, porque es muy costosa la construcción hacia abajo. Entonces, ¿por qué Rusia, por ejemplo, construye una embajada casi tan grande como la de Estados Unidos, pero con 4 o 5 pisos hacia abajo? Eso es enormemente costoso, pero tiene que tener una razón de ser. Algo están jugando, algo están viendo, alguna estrategia tienen hacia el futuro. China planea construir una embajada en Panamá muchísimo más grande que la de los Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, acaban de firmaron el año pasado 18 acuerdos que solo hasta ahora se sabe cuáles son entre China y Panamá. China planea movilizar 30.000 personas a Panamá y inyectar 60.000 millones de dólares en proyectos de infraestructura. Entonces, Cuba, que ha logrado sobrevivir, primero viviendo de la Unión Soviética, después de Venezuela, seguramente tienen la experiencia y la habilidad para entonces ahora pegarse a Rusia y pegarse a China y seguir sobreviviendo. Nicaragua va a ser usada como moneda de cambio igual que lo está haciendo Venezuela dentro de la geopolítica mundial. Rusia y China usan estos países y otros países que puedan conseguir que tengan debilidad para estar a sus anchas y para hacerle contrapeso a los Estados Unidos y a la Unión Europea. Entonces, si cae Venezuela, el régimen de Venezuela, caerá Cuba y Nicaragua. No estoy tan claro en eso. Hay muchas cosas que los chinos y los rusos harán para hacerse del control de esas economías, de esos países y ejercer presión para negociar lo que a ellos les interese, bien sea con los Estados Unidos o con la Unión Europea. Buena audiencia, hasta acá mi comentario de hoy. Nos vemos mañana.